día 14 de febrero festejamos a los santos hermanos, tanto en la fe como en la sangre, San Cirilo y San Metodio. Miguel y Constantino, que así se llamaban antes de entrar a la vida religiosa, nacieron en Tesalónica, Grecia, a inicios de los años 800. Miguel, que luego sería Metodio, era el mayor de 7 hermanos, y Constantino, que luego sería Cirilo, el menor. Su papá era un importante funcionario, por lo que recibieron una buena educación, y su mamá era búlgara, y de ella aprenden el habla eslava, que luego tendría un papel totalmente fundamental en su misión. Constantino tenía una gran capacidad intelectual y, tras recibir las órdenes sagradas, se desempeña como bibliotecario de la corte de Constantinopla. En estos años gana el apodo de El Filósofo. Mientras tanto, Miguel, cerca del 850, tras una carrera administrativa en Macedonia, abandona el mundo y se retira a la vida monástica del Monte Olimpo, donde recibe el nombre de Metodio. Ahí, Metodio se convierte en el abad del monasterio de Policrón. Siguiendo el ejemplo de su hermano, Constantino abandona la enseñanza y se retira a rezar también en el Monte Olimpo. Cerca del 861, el gobierno imperial le encomienda a Metodio, y Constantino se le une, una misión para evangelizar a los jázaros de Crimea. Allí encuentran la tumba del Papa Clemente I, que es considerado el Papa número 4, según la Iglesia Católica, que había sido martirizado en ese lugar, y rescatan los restos. Tras volver a Constantinopla, los dos hermanos son enviados a la misión más importante de sus vidas, a la misión de Moravia, por el emperador Miguel III y la Iglesia de Constantinopla, a quienes el príncipe de Moravia, Rostislao, había hecho una petición. Su pueblo había renunciado al paganismo y observaba la ley cristiana hace un montón de años, pero no tenían ningún maestro que les enseñase y fuese capaz de comunicarse con ellos en su propia lengua, la eslava. En Moravia, Constantino crea el alfabeto eslavo, que al día de hoy se utiliza, y la escritura glagolítica. Estas luego derivarían en la lengua que hoy en día se llama cirílica. No tenían ningún tipo de escritura antes de estos dos hermanos. Junto a Metodio evangelizan y traducen la liturgia al eslavo y otros libros más. Esto les gana la hostilidad de los misioneros del clero francés, que sostenían que Moravia era parte de su jurisprudencia eclesial. Para justificarse, los hermanos viajan a Roma, llevando en procesión los restos que habían encontrado en Crimea del Papa San Clemente I. El Papa Adriano II los recibe y no solo permite, sino que bendice su labor en aquella región, porque intuye que su trabajo podría ser de puente entre las tensiones de las dos partes del Imperio Romano, la oriental y la occidental, aprobando así la lengua eslava en la liturgia. En Roma, Constantino se enferma gravemente y decide consagrarse totalmente a Dios como monje. Ahí es que recibe el nombre de Cirilo, y a su vez Metodio es ordenado obispo. Cirilo, tras haberle rogado a su hermano que no abandonase su misión en Moravia, muere el 14 de febrero, un día como hoy, en el año 869. Un año después de la muerte de su hermano, Metodio regresa a Moravia, pero cae prisionero de los francos. El Papa amenaza con la excomunión a sus raptores, que lo liberan en el 873 tras 2 años de cautiverio. Metodio muere años después, el 6 de abril del 885. Los hermanos fueron proclamados por el Papa San Juan Pablo II como copatrones de Europa junto a San Benito, un título importantísimo, reconociendo con ello tanto la labor en materia de fe como los frutos culturales de la misión de estos dos hermanos, y fortaleciendo a su vez los intentos de reconciliación entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Como él mismo ha dicho, aquellos santos desempeñaron su servicio misionero en unión tanto de la Iglesia de Constantinopla, por la cual habían sido enviados, como con la sede romana de Pedro, por la cual fueron confirmados, manifestando así la unidad de la Iglesia, que si bien no padecía la desgracia de la división actual, a pesar de las tensiones de aquel tiempo, caracterizaron las relaciones entre Roma y Constantinopla. En su día le pedimos especialmente a los santos que rueguen por la unidad de la Santa Iglesia Católica.